Kurt Lewin nació en Prusia, lo que hoy se conoce como Polonia. Posteriormente su familia se mudó a Alemania, donde Kurt estudió medicina y biología, aunque acabara interesándose más por la psicología y la filosofía. Desde Alemania, Kurt fue enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial y allí fue herido. Cuando regresó empezó a trabajar en el Instituto Psicológico de Berlín con el alzamiento nazi. Kurt decide irse a Alemania y acaba por establecerse en Estados Unidos, donde impartiría clases en diferentes universidades. Kurt había estado en contacto con ideologías próximas al socialismo, al marxismo y a la lucha por los derechos de las mujeres. Estas ideas lo llevaron a una conclusión: la psicología podría ser de ayuda para cambiar la sociedad hacia una más igualitaria. Dedicó sus esfuerzos a intentar identificar y entender qué factores son los que influyen sobre nuestro comportamiento. A fin de examinar el comportamiento humano, Kurt Lewin buscó inspiración en las teorías que provenían de la relatividad y la física cuántica. Encontró una teoría que podía usar, la teoría de campo. Para integrarla en la psicología, optó por estudiar los comportamientos sin aislarlos del contexto natural. Por ello se centró en el estudio de los grupos. Sus estudios establecieron el precedente de lo que sería la psicología social y la psicología de las organizaciones. Sus experimentos giraron en torno a la psicología de los grupos, las dinámicas de cambio organizativo y el liderazgo. La teoría de campo, tomando la teoría de campo de la física de Kurt, estableció dos condiciones básicas para su teoría de campo. La primera es que la conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos coexistentes. La segunda dice que de esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo depende de todas las otras. Un campo, en física, es una zona del espacio en donde existen propiedades representadas por magnitudes físicas, que son las temperaturas y las fuerzas. Lewin usó el concepto físico de campo de fuerzas en su teoría de campo para explicar los factores ambientales que influyen en la conducta humana. El comportamiento, en su opinión, no depende ni del pasado ni del futuro, sino de los hechos y acontecimientos actuales y de cómo los percibe el sujeto. Los hechos están interconectados y constituyen un campo de fuerzas dinámico que podemos denominar espacio vital. Por tanto, el espacio vital o campo psicológico de fuerzas vendría a ser el entorno que engloba a la persona y su percepción de la realidad próxima. Se trata en definitiva de un espacio subjetivo propio que recoge la forma en la que miramos el mundo, con nuestras aspiraciones, posibilidades, miedos, experiencias y expectativas. Además, este campo cuenta con algunos límites establecidos, especialmente por las características físicas y sociales del entorno. Es decir, el campo psicológico puede entenderse como espacio vital de cada persona en relación a todo aquello que compone nuestro particular universo psicológico. Está compuesto por las interpretaciones que hacemos sobre el mundo exterior y la forma en la que esas interpretaciones se ajustan o no a nuestras necesidades, miedos y deseos. De este modo se construirá un campo de fuerza positivo cuando percibimos que nuestras necesidades pueden satisfacerse favorablemente a partir de aquello que nos rodea, y por el contrario se configura un campo de fuerza negativo cuando podemos llegar a sufrir algún daño o vernos perjudicados de alguna forma en nuestro entorno. De acuerdo con la teoría de campo propuesta por Lewin, el modelo de comportamiento humano podría representarse a partir de la siguiente ecuación: C igual a F PM, que puede explicarse como el comportamiento, que sería C es igual a la función C, que es igual a la función, ¿verdad?, la interrelación de dependencia entre la persona P y su entorno M. El enfoque de la teoría de campo de Kurt Lewin permite estudiar nuestro comportamiento con una perspectiva de totalidad, sin quedarnos en un análisis de las partes por separado. La influencia del campo psicológico sobre la conducta es tal que Lewin considera que llega a determinarla. Si no hay cambios en el campo, no habrá cambios en la conducta.
Para Lewin, la psicología no debía centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si éstas fuesen dos piezas a analizar de forma separada, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en tiempo real. Variables relevantes. Como en un campo de fuerzas, todas las partes afectan entre sí. Para comprender nuestro comportamiento hay que tener en cuenta las variables que están interviniendo en tiempo real en él, tanto a nivel grupal. Además, estos elementos no pueden analizarse de forma aislada, sino que hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Para explicarlo, Lewin introdujo 3 variables que consideran fundamentales. La fuerza. La fuerza es la causa de las acciones. La motivación. Cuando existe una necesidad, se produce una fuerza o un campo de fuerzas, lo que lleva a que se produzca una actividad. Estas actividades tienen una valencia que puede ser positiva o negativa. A su vez, la valencia de las actividades dirigen fuerzas hacia otras actividades positivas o contra ellas negativas. La conducta resultante responde a la mezcla fisiológica de diferentes fuerzas. La tensión. La tensión es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual de la persona. La tensión es interna y nos empuja a llevar a cabo la intención. La necesidad es aquello que inicia las tensiones motivadoras. Cuando existe una necesidad física o psicológica en el individuo, se despierta un estado inferior de tensión. Este estado de tensión hace que el sistema, en este caso la persona, se altere para intentar restablecer el estado inicial y satisfacer la necesidad. Lewin afirma que la teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. El conocimiento del espacio vital nos permite predecir razonablemente qué hará la persona. Toda la conducta, o por lo menos toda conducta intencional, es motivada. Le impulsan tensiones, la mueven fuerzas, la dirigen valencias y tiene metas. Kurt Lewin afirma que nuestras acciones se pueden explicar a partir de un hecho. Percibimos caminos y medios particulares para descargar determinadas tensiones. Nos atraen aquellas actividades que vemos como medios para liberar tensión. Para Kurt, este tipo de actividades tendrían una valencia positiva y por lo tanto experimentaríamos una fuerza que nos impulsa a realizarlas. Otras actividades tendrían el efecto opuesto. Aumentarían la tensión y por lo tanto tendrían un efecto repulsivo. Para entender mejor esto vamos a hablar de una necesidad que todos tenemos, la necesidad de reconocimiento. Cuando esa necesidad surge, se va a despertar una motivación por conseguir reconocimiento en algún ámbito que nos interese. Tal motivación tendrá una valencia positiva que nos llevaría a actuar con el fin de conseguir reconocimiento. Se despertará una tensión entre la situación actual y la necesidad de conseguir el reconocimiento. Todo ello nos va a llevar a pensar posibles acciones para conseguir el reconocimiento y dependiendo de en qué campo queramos ser reconocidos. Llevaremos a cabo la acción que consideremos que nos aporte posibilidades de conseguir dicho reconocimiento. Ejemplo 1. Si un niño cree que en la existencia de un fantasma, aunque todos los demás insistan en que no es posible, ese fantasma está incluido en su espacio vital. Ejemplo 2. En el caso de un joven que quiere un trabajo en una empresa multinacional y cree tener méritos para ocuparlo, pero siempre que se presenta la oportunidad de la entrevista de admisión, encuentra una excusa para no presentarse. Ejemplo 3. El espacio vital de un político puede incluir la gobernación de su estado como una violencia positiva y la elección como una barrera porque depende de los votos. Ahora se lo voy a agarrar.
Según Kurt Lewin, el espacio vital es un conjunto de influencias que actúan simultáneamente sobre la conducta de un individuo e incluye los factores psicológicos de la persona y su manera de percibir el mundo, así como las condiciones ambientales, físicas y sociales que actúan imitando el campo psicológico. Como aquí lo pudimos ver, cuando Sandra se acercó a Paulina, ella la rechazó e invadió su espacio personal y ella se sintió como intimidada. Nuestro espacio vital no tiene un tamaño determinado. Según Lewin, varía en función del entorno en el que hayamos crecido y de las circunstancias que se den en ese momento. Las reacciones de las personas fueron diferentes. Algunos aceptaron mejor la cercanía a su espacio vital que otros, y esto variaba según el género y el contexto.